Como se nos acaba de cantar, la Biblia es el libro en el que podemos encontrar la historia de Jesús, de aquel que nació en Belén y que, tras hacer muchos milagros y señales, como el Hijo de Dios que era, como el Mesías profetizado, fue crucificado. Pero eso solo fue el fin del principio. Porque al tercer día venció la muerte, pues fue resucitado y vive para siempre. Y hoy, al conmemorar y celebrar este hecho histórico de la resurrección, nos es necesario anunciarlo para gozo de los que ya creemos, pero también para llamar a la fe de aquellos que aún no lo tienen claro. Permitidme que me desenmascare. Pues la salvación eterna de sus almas depende de ello. Es un mensaje para la Iglesia urgente, necesario, porque trae mucho gozo recordar y celebrar la resurrección a los que ya creemos, pero también nos recuerda que la palabra de fe que predicamos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso nos va la vida en anunciar este mensaje, no solo celebrar, sino anunciarlo. Porque confesar que Jesús es el Señor, pero creer en el corazón que resucitó, es aquello necesario para poder ser salvos. Pero hay que reconocer que para llegar a esa fe, muchos seres humanos tuvieron y tendrán que recorrer un camino parecido al que hicieron dos discípulos de Jesús aquel mismo día de la resurrección. Un camino hacia la fe que salva y transforma, conocido en la Biblia como el camino a Emaús, y que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 del 13 al 35. Si queréis abrir vuestras Biblias electrónicas o de papel o como sea que la tengáis, ahí es donde vamos a estar viajando por este camino que tuvieron que hacer dos discípulos, dos hombres que conocieron a Jesús, incluso le siguieron durante un tiempo, no eran apóstoles, pero sí eran de los que le siguieron. Y nos narra esta escena la palabra de Dios, porque en definitiva hay elementos en este camino que ellos recorrieron que, como el final es tan sumamente bueno, con el mismo deseo os lo quiero compartir en esta mañana, deseando que, igual que aquellos hicieron el camino que les llevó a poder confesar que Jesús es el Señor y a creer en su corazón que había sido resucitado, del mismo modo, a todos y cada uno de nosotros sin excepción, también podamos hoy recorrer ese camino y culminarlo como estos hombres lo culminaron. La escena que nos narra Lucas en este pasaje nos habla de dos seguidores de Jesús que van a Emaús, una aldea a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando sobre lo ocurrido en aquel Viernes Santo, discutiendo sobre sus expectativas de que Jesús iba a ser el Mesías prometido, momento en el cual Jesús se une a la caminata y se quiere unir también a la conversación, pero los discípulos lo toman por un extraño ignorante de todo lo que ha ocurrido. Más o menos esta es la escena, y todo esto sería normal si no fuese por el hecho de que a quien tenían al lado mismo es a Jesús, y no le reconocen a causa de un mal que sufre grandísima parte de la humanidad. Cuando se trata de reconocer a uno que ha visto morir y que ahora está vivo, el mal de la ceguera espiritual. Un mal demasiado común que, aun teniendo muy cerca a Jesús, impide a muchos verle. En esta particular escena, esta ceguera pudo tener un componente psicológico, es verdad. Acabas de verlo morir, sabes que lo han enterrado y aunque tengas a la misma persona delante, no estás preparado para reconocerla. Y de alguna manera aquellos dos discípulos, si tienen excusa, pues sería esta, ¿no? Si lo he visto morir, lo he visto enterrar, ¿cómo va a ser Jesús? Vamos, ni se lo cuestionan, porque la mente de alguna manera rechaza esa posibilidad. Seguramente en algún momento dirían, mira que le tenía un aire, como decimos nosotros, pero no podían verlo.
Porque el problema, en realidad, no era psicológico. El problema es el de mucha gente hoy también. El problema es espiritual. Porque aunque la resurrección es un hecho histórico objetivo, es el resultado del poder sobrenatural de Dios y por tanto de un profundo calado espiritual. Y ya lo advierte la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Bendita locura, decía antes. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Era un momento físico que estaba ocurriendo en realidad, pero cuya ceguera espiritual impedía ver la dimensión de lo que estaban viendo aquellos hombres con Jesús a su lado. Por tanto, el camino a la fe que salva, a creer de todo corazón en la resurrección de Cristo, pasa por reconocer y resolver las causas de nuestra ceguera espiritual que aparecen en aquellos dos discípulos y en muchas personas a lo largo de la historia, y puede ser que incluso hoy aquí. La primera de esas causas de la ceguera espiritual la podemos encontrar en los versículos 19 al 21 de este capítulo de Lucas. Dice así la palabra: ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Dónde empieza la ceguera espiritual de estos hombres y de tanta gente hoy en día? En los prejuicios o ideas personales y socialmente preconcebidas. Tenemos una idea, una expectativa, y si aquel que está delante de nosotros no las cumple, entonces no es quien dice ser. Pero todo a causa de nuestros prejuicios adquiridos cultural, socialmente o de manera personal, de lo que el Mesías de Dios tenía que ser. Por una parte, ideas preconcebidas, populares o tradicionales. Estos discípulos, como hoy muchos en nuestra sociedad, eran admiradores de Jesús, pero influenciados con mucho añadido cultural, filosófico y tradicional. Religiosos o no, se tienen ideas de Jesús y de Dios alejadas de lo que Jesús es y ha dicho. Por ejemplo, el concepto judío del Mesías en aquellos 2 discípulos. Creíamos que aquel venía a ser el Mesías prometido. ¿Pero qué creían del Mesías? Que era un general de los ejércitos, un político que iba a sacar a los romanos de allí y a poner en dominio y victoria a Israel. Ideas preconcebidas, adquiridas socialmente, culturalmente, que acaban siendo propias de uno y que teniendo delante a Jesús no te permiten reconocerlo. Por otra parte, la propia imagen de lo que el Mesías debía ser, no solamente lo social, lo cultural, lo que es el común pensamiento de nuestra cultura o sociedad, también nuestra particular expectativa y manera de entender lo que el Mesías debería ser para que yo pudiera creer en él. Dice el texto de los discípulos estos, dicen, pero nosotros esperábamos, tenían una expectativa particular. Jesús debía plegarse a su visión particular, a su expectativa, porque si no lo hace, entonces es que no es Él. ¿Cuánta gente se autoengaña de esta misma manera? Este es aún un prejuicio más extendido si cabe, pues no se está dispuesto a creer en un Dios que se revela a sí mismo tal y como es, tal y como quiere ser conocido, sino que solo estamos dispuestos a creer en un Dios o en un Cristo que cumpla nuestras expectativas. De tal manera que cuando la palabra de Dios nos presenta a un Dios que no coincide con nuestros parámetros, lo rechazamos. Si Dios existiera, haría. Si Dios existiera, no permitiría. ¿Os suena esto? ¿Cuánta gente atrapada en su ceguera espiritual por pretender que Dios cumpla sus expectativas? En cuanto que es Dios, el dueño de las expectativas, y al que más nos vale que nos pleguemos para poder dejar de estar ciegos y ver
a Dios. Por causa de esto, entre otras muchas cosas, el judaísmo y aquellos hombres, obviamente judíos, rechazaban la figura del Mesías relacionada con Isaías 53. Ni podían ni se pueden hacer el ánimo de que esta profecía se refiera al Mesías, el siervo sufriente. No podían, lo tenían delante, pero no podía ser. El Mesías no podía morir en una cruz, humillado, no. Sin embargo, desde el principio, Dios dijo: yo soy el que soy. No el que tú piensas, no el que tú quieres, no el que a ti te parece bien. Yo soy el que soy. Y si no asumimos esto, le podemos tener delante como aquellos discípulos y no reconocerle. La otra causa de su ceguera espiritual la encontramos en los versículos 22 al 24. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Aquí tenemos un problema espiritual que se llama incredulidad. Incredulidad. Incredulidad en la profetizada resurrección de Cristo. Como antes nos señalaba Cristian, cuando leía el texto histórico de la resurrección, ¿qué dijeron los ángeles? Ha resucitado como Él dijo. Ah, sí. Recordáis a Pedro, ¿no? Que veíamos el otro día. Jesús les dice que tiene que ir a Jerusalén a morir y padecer mucho y resucitar al tercer día. Ese día Pedro no fue a la clase porque la verdad es que no se quedó con esa parte. Nos han asombrado unas mujeres que dijeron que Él vive. Pero si os dijo Jesús que iba a resucitar, ¿cuál era el problema? Que no creían. Que creían, pero no creían. Porque que se sane un enfermo, vale. Que alguien malo deje de serlo, vale. Que algún muerto en su cama despierte, vale. Pero que alguien haya vencido para siempre a la muerte, no. Cuidado. Eso es muy difícil de creer para la mente humana. Como mucho, la mente lo puede aceptar como una verdad religiosa, pero creerlo de corazón, eso son palabras mayores. Eso es muy, muy espiritual. Sin embargo, Dios, que nos ama tanto, sale al paso de las causas de nuestra ceguera espiritual, de nuestras ideas preconcebidas y de nuestra incredulidad racional, y se dispone hoy, como Jesús lo hizo con aquellos dos, a sanar la ceguera espiritual, tal como nos lo muestran los siguientes versículos de este camino a Emaús. De este camino desde la ceguera espiritual a un salvador y transformador encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cómo superar la ceguera espiritual? Versículos 25 al 27. ¡Qué torpes sois!, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Primer antídoto contra la incredulidad. Jesús sana nuestra ceguera con la palabra de Dios revelada. Desde la ley, Moisés, hasta los profetas y los apóstoles para nosotros también. Jesús sabe mejor que nadie que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús sabe, como dice el Salmo 19:8, que el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz.
No hay atajos para la fe. Solo la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu de Dios para guiar al ser humano a toda la verdad de Dios. Y la resurrección de Cristo es una de las verdades más importantes. Por eso hemos cantado: la Biblia es el libro en que tú debes leer la historia que te conté. No es superstición ni un cuento para niños. Es la historia de nuestra salvación. No lo dicen los bautistas, no lo dicen los católicos, no lo dicen los adventistas, lo dice la palabra de Dios. Y esa es la verdad. Si fuera yo el que lo digo, podríais dudar, y harías bien en dudar. Pero es la palabra de Dios la que ataca la incredulidad para que al creerla, entonces veamos y comprobemos que Jesús estaba delante de nosotros y no lo habíamos reconocido. Puede haber diferentes herramientas para resolver diferentes circunstancias en la vida, pero la fe solo llega y se fortalece por el oír la palabra de Dios. Pero tenemos que saber que Jesús no sana la ceguera espiritual a la fuerza. El versículo 28 dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos. Jesús sana la ceguera del que quiere ser sanado y le invita a quedarse con él. Versículos 29 al 31. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Bah, qué momentazo! ¡Qué momentazo! Como el que muchos aquí ya hemos vivido, el día que el Señor nos abrió los ojos y nos permitió ver que estaba delante de nosotros extendiendo su brazo para que lo tomáramos. ¡Qué día, qué bendición de día! Jesús no camina con nadie a la fuerza. Dios es un caballero. Con la misma libertad con la que pecamos y nos alejamos de Dios, es con la que debemos invitar a Jesús a quedarse con nosotros. Puede que no lo tengas claro. Estos hombres aún no lo tenían claro, pero algo había ahí. Y cuando Jesús hizo que se marchaba, le dijeron: no, quédate. Él ya ha hecho todo lo que había de hacerse para que tuviésemos fe en Él. Todas sus palabras, todas sus obras, el sacrificio en la cruz indican que Él es quien dijo ser. Y al igual que hace con las iglesias que se duermen y los creyentes que se duermen o desvían, Él está a la puerta y llama para que si alguno oye su voz y le abre, Él entre a tener una íntima relación con esa persona, con esa iglesia. Apocalipsis 3:20, parafraseado. No tira la puerta de una patada. Podría hacerlo porque es el Señor. Sin embargo, se ha revelado en su palabra. Te acompaña aunque no te des ni cuenta. Y solo espera el momento en que seas tú el que le digas: entra y habla conmigo. Ten muy claro que la piedra está en nuestro tejado. Jesús no va a perder su tiempo con quien no quiera estar con Él. Hoy pasará de largo de este lugar o aceptará tu invitación. Tú decides. Pero ten muy claro que no verás al Cristo resucitado hasta que creas y le invites a quedarse en tu vida. Porque mientras el mundo y tu mente te dicen ver para creer, Jesucristo te dice: cree y verás. Por eso, al incrédulo racional de su apóstol Tomás le dijo: bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Esa fue la experiencia de aquellos discípulos camino a Emaús. Escucharon la palabra de Dios, invitaron a Jesús a que se quedase con ellos y sus ojos fueron abiertos.
Por fin eran testigos de la resurrección de Cristo. Habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. El milagro se había producido. Eran ciegos y ahora podían ver. E inmediatamente aparecieron en ellos las señales de aquel que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Las señales del verdadero creyente. Versículos 32 al 35, dice la palabra, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Se iban a Emaús y regresaron a Jerusalén, hermanos. Esa es una señal del encuentro con el Señor. En primer lugar, en el texto vemos una ardiente pasión por las Escrituras, por la palabra de Dios. Reconocen el emocionante cosquilleo de oír hablar a Dios a través de las Escrituras. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Has sentido ese cosquilleo, hermano, hermana? Es Dios hablándote. Segunda señal, un ardiente deseo de compartir la noticia de la resurrección de Cristo. La fe cambió las discusiones entre ellos, incluso el destino al que iban, por deseos de compartir la noticia con otros. No se puede callar esto. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y como dirían luego los apóstoles cuando les decían que callaran, que no predicaran a Jesús resucitado. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No se puede. No se puede. Lo van a intentar. Lo van a intentar. A veces los más cercanos a nosotros. No me hables de esto. No podemos callar. Porque les va la vida eterna. No lo creen, no lo quieren, pero les va la vida eterna. No podemos callar. Es una señal de que hemos encontrado a Cristo en nuestro particular camino a Emaús. Este fue el camino a Emaús de los dos discípulos con poca fe y con ceguera espiritual que acabaron recibiendo a Jesús, creyendo y viendo. En ese orden. Recibiendo a Jesús, creyendo y viendo. Y de esta manera alcanzaron su salvación. Pues como dice la palabra de fe que predicamos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Tal vez tu mente lo acepta como una verdad religiosa, pero tu corazón no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. No hay cosquillas cuando escuchas la voz de Dios en la palabra. No hay un especial deseo de contarle a nadie nada de Jesucristo. Si es así, reconoce que nuestra incredulidad viene por una ceguera espiritual no resuelta. Reconoce que nuestra ceguera tiene mucho que ver con los prejuicios, con las ideas preconcebidas de lo que Dios es o debería ser. Demasiadas ideas culturales, filosóficas y tradicionales, incluso religiosas, manda narices. Y muy poca Biblia o ninguna. Reconoce que nuestra ceguera espiritual tiene mucho que ver con nuestra incredulidad. Y si es tu caso, invita a Cristo a quedarse contigo y escucha, lee y medita en la palabra de Dios, pues ella fortalecerá tu fe o la hará nacer incluso. Recuerda que solo verás a Cristo resucitado cuando creas y no al revés. Porque Él es quien abre los ojos para que puedas ver cuando le invitas a tu vida, cuando deseas compartir tu vida con Él. Y si ya creías en tu corazón que Cristo resucitó o lo crees desde hoy, estas son dos señales que te acompañarán. Arderá tu corazón con la palabra de Dios y arderás en deseos de contarle a todo el mundo que has tenido un encuentro de fe espiritual con el Cristo resucitado.
Y eso es lo que van a hacer, eso es lo que han hecho hoy nuestros 5 hermanos al ser bautizados. Ya no se podían callar, ya no podían esperar más. Estaban deseando contarle al mundo con ese pequeño testimonio, pero con ese otro gran testimonio que es bajar a las aguas del bautismo y salir de ellas. No podían callarlo más porque se encontraron con el Jesús resucitado. Deseaban contaros a todos vosotros que recibieron a Cristo y fueron abiertos sus ojos para creer. Y que descubrieron en la palabra de Dios que ser bautizados es el punto de partida señalado por Jesucristo, no por esta religión ni esta iglesia. Maldita enseñanza la que ha recibido nuestro pueblo de España y los que han sido influenciados por España. Gente autoengañada porque la bautizaron de pequeñita y creen que están bautizados y no es verdad. No es verdad. Esto no es un invento de la religión. Esto son palabras de Dios. Cree y bautízate. Porque el bautismo no es lo que salva a nadie, sino creer. Y si primero no crees, ya te puedes bautizar 50.000 veces en el río Jordán. No serás salvo. Pero si crees, te bautizas. Porque descubres en la palabra de Dios que eso es lo primero que Cristo pide a los que le reconocen como Señor y Salvador. No es un invento evangélico bautista. Es palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Has hecho este camino? ¿Crees que Dios levantó a Jesús de la muerte? ¿Has confesado a Jesús como el Señor de tu vida y le has invitado a quedarse contigo para siempre? Dios quiere. Te aseguro que todos los que formamos esta iglesia queremos. La cuestión es si tú quieres. Porque Dios es un caballero y pasará de largo si no le dices como aquellos discípulos, no, Jesús, no pases de largo más en mi vida, quédate conmigo. Si esa es tu decisión, lo siguiente en tu vida ha de ser pasión por ser discipulado y conocerle más a través de su palabra y un gran deseo de contárselo a todo el mundo a través del bautismo y del testimonio personal y diario de tu vida. Como Ana, Beatriz, Mariana, Julián y Paco nos han dicho a todos hoy al ser bautizados. Así que si tu particular camino a Emaús crees que ha tocado a su fin, invitando a Jesús a quedarse contigo, confiesa que Jesús es tu Señor y que crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte. Te invito en el nombre de Jesús a que ahí donde estás lo compartas con nosotros, como hicieron estos discípulos que fueron a Jerusalén para contarles lo que había pasado. Si hoy es el día que has decidido que Jesús no pase más de largo en tu vida y quieres ser su discípulo y dar testimonio de él por el bautismo, te invito en el nombre de Jesús a que nos lo comuniques, a que nos alegres con tu noticia y nos alegremos contigo con tu decisión. ¿Querrás confesar a Cristo como Señor y creer de corazón que le levantó Dios de la muerte, bajando a las aguas del bautismo para testimonio público de esa experiencia de fe? ¿Querrás que sea así? En el próximo culto de bautismos que tengamos, ahí donde estás, te invito. Ponte en pie para que lo sepamos, para que nos alegremos contigo. ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres dar testimonio de que Jesús ya no pasa más de largo en tu vida? ¿De que quieres que se quede contigo? En el nombre de Jesús te invito. Ponte en pie, si esa es tu decisión. Que nos alegremos contigo. Y prepararemos otro culto de bautismos pronto, para que podamos alegrarnos como hoy lo estamos haciendo. ¿Quieres que Jesús se quede contigo y poder encontrarte con el Jesús resucitado? Conocerle, amarle y dejarte amar por él. En el nombre de Jesús, que no pase más de largo, hermano, amigo, amiga. Este es día de salvación. Mañana no sé, pero hoy sí, hoy es día de salvación.
No te estoy pidiendo que cambies de religión. Te estoy pidiendo que tengas una verdadera religión, la de Cristo y solo la de Cristo en tu vida. Y como consecuencia le obedezcas al ser bautizada, al ser bautizado. ¿Querrás compartir con nosotros que ha terminado tu camino a Emaús y que ha terminado como el de aquellos 2 discípulos? En el nombre de Jesús. No seas incrédulo. No permitas el no creer en Él porque no se acerca a tus posiciones preconcebidas. No caigas en la trampa, hermano, amiga, amigo. No caigas en la trampa. Da igual la religión que tuvieras tú o tus padres. No se trata de eso, se trata de Cristo mismo y de ti. Y no quiere pasar de largo, pero ¿tú quieres que pase de largo o quieres que se quede contigo? ¿Querrás tomar esa decisión de fe? ¿Querrás compartirla? Solo ponte en pie donde estás para saberlo y alegrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Deja de creer que crees. Invita a Jesús a que de verdad llene tu vida. Ninguno de ellos 5 era ateo antes de creer en Jesús. Todos ya creían en Dios. Lo que descubrieron en la palabra de Dios es que su creencia era entre muy pobre y absurda. Y cuando a la palabra de Dios les alumbró, vieron a Cristo resucitado y creyeron en el Cristo resucitado. No el de la religión, sino el de la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Sigues con tu particular Cristo? ¿Con tu particular creencia? No sirve, hermanos, no sirve. Te estás autoengañando. Jesús está cerca. Jesús está aquí y en el nombre suyo te invito a que des ese paso de fe. Oramos, hermanos. Amado Padre, te doy gracias porque sacaste de la ceguera y la incredulidad a aquellos 2 amigos de Jesús que no supieron ver en Él al que había sido profetizado en su muerte y en su resurrección. Gracias, Padre, por esta experiencia que tantas veces se ha repetido con muchos de nosotros, que tuvimos que hacer un recorrido parecido, Señor, para ser sacados de nuestra incredulidad, de nuestras ideas preconcebidas. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por días como hoy que vuelves a llamar a la fe y a la salvación a quienes todavía se autoengañan en su particular religión o manera de pensar. Ten misericordia de todos y cada uno de ellos, Señor, y no pases de largo, Padre, que tu Espíritu Santo toque los corazones, para que como aquellos discípulos te invitaron a quedarte con ellos, todos los que aquí estamos, todos, Señor, te invitemos a que permanezcas y gobiernes nuestra vida, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia y que ninguno de los que oyen esta palabra se pierda, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tomas esa decisión y a saber por qué no te atreves a decirlo públicamente, puedes hacerlo en privado. Me encantará saber de tu decisión y acompañarte hacia el bautismo próximamente, juntos, con la palabra de Dios, así como Jesús hizo con aquellos 2 discípulos que creyeron y le reconocieron. Señor os bendiga. Señor os guarde, hermanos. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.